Muy buenas de nuevo, bienvenidas a todas las personas oyentes del laboratorio PRL 360. Ya que el último capítulo que hablé del síndrome de Sísifo me quedó un poco corto las medidas preventivas, hoy voy a desarrollar solo medidas preventivas o medidas correctoras, ¿vale? Y hablé en ese capítulo de la formación tanto para los trabajadores como para mandos intermedios y los líderes o empresarios o gente de alta dirección, ¿vale? Pero creo que eso quedó muy claro, pero sí que es verdad que vamos a desarrollar hoy más medidas preventivas. Las medidas preventivas se enfocarán básicamente a la siguiente, a las formas que tiene de afectación el síndrome de Sísifo, que son tareas monótonas y repetitivas, proyectos que nunca terminan o se implementan, objetivos inalcanzables o la falta de reconocimiento. Vamos a empezar. Medidas preventivas. Siempre que sea posible o marcar ya unos protocolos de trabajo donde se evalúen esas tareas monótonas y repetitivas. Si se detectan estas tareas monótonas y repetitivas dentro, habrá que hacer unos descansos y si es posible que el personal que esté haciendo estas tareas pueda hacer otras porque están dentro de su ámbito de trabajo, siempre mezclarlas. De esta manera vamos a evitar que se pase mucho tiempo haciendo esas tareas, ¿vale? Y si cambiamos un poco, lo que nos ayudará es a romper esa monotonía y esa repetitividad. En temas de los proyectos que nunca se terminan, aquí sí que hay que ser muy claro y hay que marcar unos tiempos. Unos tiempos que sean realistas y que sean alcanzables. Y sobre todo, aquí también sería muy interesante formar al personal que trabaja para enseñarles que siempre que tienen que trabajar a un 90%, un 85%, para siempre dejar ese 10-15% para las urgencias, porque muchas veces trabajamos al 100 o 105 y cuando nos llega una urgencia ya trabajamos a 120, 130 y rompemos. Por eso es importante también desde los líderes o mandos intermedios, al final voy a hablar ya de los, entre comillas, de los líderes, ¿vale? Porque creo que también un mando intermedio también va a ser un líder, ¿vale? Y va a ser una persona, pues que bueno, que tiene que dirigir ese equipo, ¿vale? Por eso que establecer unas metas concretas y que se puedan hacer, porque si no, al final será imposible, ¿vale? Por eso que antes yo creo que estas medidas preventivas pueden ser muy interesantes, porque si vamos logrando esto, ya cuando empecemos a trabajar con los diferentes proyectos, no vamos a encontrar tantos escollos que nos puede dar el síndrome de Sísifo. Anticiparnos nos va a ayudar. Sobre todo en los, como he dicho, los objetivos que sean alcanzables. Los proyectos en que trabajamos pueden ser proyectos a 2, 3, 4 años, pero siempre lo mismo, que esos proyectos en los que desarrollamos tengan una implementación real y que poco a poco los resultados que vayan saliendo se vayan implementando en ese gran proyecto. Muchas veces son proyectos interdepartamentos, ¿vale? Y tenemos que ver que en todo trabajo que hacemos, cada uno de nuestros departamentos se llegue a implementar dentro, aunque sea un granito de arena, o más os pongo como un castillo medieval, ¿vale? O como una casa, que cada uno ponga su piedra, pero al final vea que vaya levantándose y que podemos llegar a tener esa casa completa, a tener ese castillo hecho, ¿vale? Por eso también que los proyectos se trabaje bien, ¿vale? Y esto va relacionado con los objetivos que sean alcanzables y que sobre todo que se completen y que lo que diagnosticamos o lo que hacemos o lo que creamos se llegue a implementar realmente. Y si no se implementa, porque puede ser que sea que no se pueda implementar, que se detalle por qué no se implementa. Sobre todo una comunicación efectiva es muy importante, porque si al final tienes gente trabajando
en un proyecto de un montón de horas y de desarrollo, pero al final se decide que no se puede implementar por X y no se lo comunicamos, ahí esas personas van a caer en el desánimo y van a ver todo lo invertido que no les ha servido de nada. Por eso, que si no se implementa, también dar esas razones. Y sobre todo, la falta de reconocimiento se trabaja reconociendo el trabajo de la gente. Puede ser el día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Esto hay mil y una cosas. Se pueden hacer, pues yo qué sé, se pueden reconocer desde un correo, desde hacerlo verbalmente, de montar una pequeña gala o una pequeña fiesta para reconocer por esas personas que han conseguido esos hitos y demostrarlo delante de las otras personas. ¿Vale? Eso es importante, porque si no reconocemos el trabajo de la gente, eso quema mucho, ¿vale? Y sobre todo, cuando la gente se quema, se va, por eso que es importante. Eso serían como medidas preventivas. Medidas correctoras, a la que estamos dentro de proyectos, sería ir revisando los 4 o 5 parámetros que hemos estado hablando ahora. Ver si a través del protocolo que teníamos inicial, si aún y así existen tareas monótonas y repetitivas o se juntan variando diferentes tareas, pues buscar un sistema de descanso, buscar una solución para que esas personas no caigan en esas tareas. A hacer una revisión siempre, y aquí voy a juntar los dos, lo de los proyectos que nunca se completan y los objetivos inalcanzables, siempre ir revisando, ir valorando si donde estamos trabajando lo vamos a poder implementar, tenemos unos objetivos correctos, a veces nos marcamos porque decimos sí que podemos llegar, pero nos ha llegado otra por otra parte, a lo mejor tenemos que hacer una revisión. Y creo que esto sería muy interesante hacerlo desde reuniones diarias, no, pero sí que briefings semanales o briefings quincenales o mensuales para ir reajustando todo, ¿vale? Y sobre todo que exista una muy buena comunicación. Muchas veces la base de todo es tener una buena comunicación, que todo el mundo sepa cómo poder comunicarse, y de esta manera, si nos sabemos comunicar y nos comunicamos, todo nos va a ser mucho más fácil, porque a veces, como he dicho, pecamos de la falta de comunicación. Nos metemos ahí, pim pam, y no pensamos que tenemos que comunicar las cosas o dar una pequeña información para saber cómo vamos, y de esta manera caemos en los escollos que nos hacen llegar al síndrome de Sísifo. Y después también lo del reconocimiento, pues ver si los pequeños ítems que hacemos de reconocimiento son suficientes. Preguntarle a la gente, ¿les gusta? No, podemos mejorarlo, ¿cómo lo haríamos? Y de esta manera poder ir trabajando todo para poder conseguir y sacar de nuestro panorama laboral síndrome de Sísifo. Sé que no es fácil, porque encima vas a encontrar personas de todo tipo. Y yo creo que el síndrome de Sísifo, cuando hablé con el otro capítulo, estábamos hablando de que con personas que son muy implicadas en su trabajo o muy comprometidas, les puede dar más porque se van a involucrar mucho más. Por eso que también hay que ver qué tipo de personas tenemos y cómo las gestionamos. Y sobre todo, si vemos que una persona puede llegar a desarrollar, pues desde el líder del equipo, pues intentarlo, ponerle unas metas y sobre todo ir marcándole ese camino y que no vuelva a caer en monotonía, en trabajos que deja la vida para completarlos, pero que al final nunca se pueden completar porque hay un montón de trabajo, como sería aquí reforzar. También si vemos que tenemos un proyecto que no podemos alcanzar por tiempo, pero lo necesitamos, muchas veces tendremos que contratar o desviar gente de otro departamento que lo sepa hacer para poder conseguirlo. Pero, perdón, vuelvo al escenario de anterior. Si tenemos personas que puedan caer aquí, pues ir ayudándoles, formándoles y hacer como un coach, ¿vale? Para diferenciar, como diría yo, de la línea de no caer en ese síndrome de Sísifo, que siempre vaya por el buen camino. Pues nada, espero que os haya gustado, espero que haya completado un poco más lo del síndrome de Sísifo, sobre todo en medidas preventivas, y que os haya gustado. Pues mucha seguridad y salud para todo el mundo.